Nuevo. Todo encargo es nuevo. Nos señala un objetivo que debe ser logrado. En todo momento la vida es nueva. Continúa, porque es nueva en todo momento. Cuando lo nuevo se acaba nuestra vida. ¿Hacia dónde se dirige en general nuestra orientación interior? ¿Se dirige hacia adelante, hacia lo nuevo? ¿Buscamos a veces adelante, en el futuro, aquello que es antiguo? ¿Queremos repetir en el futuro aquello que no puede ser repetido, porque hace mucho que pasó irrecuperablemente? En lugar de dirigirnos creativamente hacia lo nuevo, giramos hacia lo antiguo en un circuito en el cual la vida envejece sin dirigirse nueva hacia el futuro. ¿Cuál es el encargo de nuestra vida? Siempre lo nuevo, con lo que continúa. ¿Cómo rehuimos ese encargo? A través de la mirada a lo antiguo. ¿Cómo es que nos ocupamos tan intensamente con algo que fue, en lugar de movernos hacia adelante? ¿Qué ataduras nos encadenan a lo pasado? Por más extraño que suene, la atadura que por sobre todo nos ata a lo pasado con temor y temblor es nuestra conciencia. ¿Qué nos exige esa conciencia? Celebrar lo antiguo, celebrar una tradición por más superada y absurda que a menudo se muestre. En la naturaleza observamos por doquier que lo nuevo debe desprenderse de lo viejo. No bien una cría está madura para la vida, debe buscar su propio territorio. Solo allí puede sobrevivir. Nuestra conciencia, sin embargo, se resiste a lo nuevo. Retiene lo viejo. Nos quiere hacer creer que únicamente de esa manera podemos asegurar nuestra pertenencia al grupo que es importante para nosotros. En lugar de señalarnos hacia adelante, nos ata a algo antiguo, a menudo con la amenaza de terribles castigos. Nos exige el movimiento circular de una interminable repetición. ¿Cómo logramos la fuerza como para movernos más allá de las exigencias de nuestra conciencia? En la quietud. ¿Con qué está ocupado nuestro espíritu la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que en él continuamente trata de persuadirnos? Es la voz de nuestra conciencia. Es sobre todo la conciencia la que nos presenta las objeciones ante lo nuevo, junto con imágenes de lo que nos sucede cuando nos apartamos de lo viejo. Pero a nosotros está dirigido, profundamente en nuestro interior, otro encargo, un encargo que nos exige salirnos del retorno a lo mismo, guiados por fuerzas distintas a las de la conciencia. Un encargo para lo nuevo. Este encargo proviene de otra dimensión. Viene de una dimensión más allá de la realidad que podemos experimentar aquí. ¿Cómo escuchamos este encargo? ¿Cómo lo captamos? ¿Cómo encontramos el acceso a él? Solamente en la quietud, en una larga quietud en la cual los ruidos de la conciencia se pierden a lo lejos. Esta quietud nos lleva a otra realidad. Esta realidad nos indica hacia dónde se dirige el camino realmente. Nos indica cómo lograr la fuerza para abrirnos a ella. Cómo confiar en ella hasta que experimentamos cómo nos guía quietamente. Esta otra realidad está en un movimiento diferente al de nuestra conciencia. Supera los opuestos que nuestra conciencia nos crea. ¿Qué es lo que sobre todo resulta nuevo en ese movimiento? ¿Cuál es su encargo para nosotros? Un amor diferente. El aguijón.
Hablamos del aguijón en la carne, siempre allí donde algo aparenta ser grande y perfecto, de un modo que promete ser sanador y útil. Nos pincha y nos causa un sobresalto. Quita algo de la perfección esperada de nuestra perfección. Quita algo de la perfección de los maestros de la vida, los grandes líderes espirituales de la humanidad. Y por último, y más profundamente, algo de cada religión y de las imágenes de Dios que ellas representan. ¿Qué efecto tiene ese aguijón? Si su dolor y las limitaciones incompatibles con la grandeza, en nuestro espíritu y en nuestra carne, aquí en el sentido abarcador, son percibidas físicamente por nosotros como opuestos a la vida y cuestionándola, nos obligan a ir más allá de un límite próximo. Nos vuelven a liberar de aquellos que nuestra imaginación nos precedieron y a quienes estábamos dispuestos a seguir. Este aguijón nos hace libres para atrevernos a ir a la próxima orilla y superar el abismo que aún nos separa de ella. Ya sea que dirijamos o que sigamos, sin aguijón no se da nada. A uno al igual que al otro le marca límites. Experimentamos un aguijón en nosotros cuando nos sentimos culpables. Es el aguijón de la mala conciencia. ¿Cómo nos deshacemos de él? A menudo usándolo para pinchar a otros. Nuestro aguijón los pincha. Esos otros se dan cuenta de que ese aguijón nos pertenece. ¿Cómo perciben que es nuestro aguijón? O más bien, ¿qué les impide reconocer a ese aguijón como el nuestro y a dejarlo con nosotros, en lugar de hacerse cargo por nosotros? También la conciencia. Pero aquí, en lugar de la mala conciencia, como en el caso nuestro, para ellos es su conciencia buena o tranquila. Con su conciencia tranquila se colocan por encima de nosotros e internamente nos dicen, mejor yo que tú. De esa manera un aguijón en la carne es transmitido a través de muchas generaciones, de desgracia en desgracia. ¿Cómo evitamos ese aguijón, nuestro aguijón, el que nos pertenece, y a los aguijones de aquellos que buscan transmitirnos el suyo? Lo extraemos cuidadosamente, lo colocamos al lado de nuestra carne y permitimos que sane sin él. Y luego, ¿a dónde nos dirigimos? A esa fuerza que en nosotros se ha hecho carne, que con una palabra se hizo carne en nosotros y a través de nuestra carne nos habla. ¿Qué nos dice a través de nuestra carne? En él yo estoy aquí. A través de mí tú vives en tu carne. A través de tu carne yo vuelvo a crear la vida. Y a través de tu carne sin cesar digo, que sea. También incita a nuestra carne, a menudo aguijonea dolorosamente, cuando con nuestra voluntad y nuestro hacer nos alejamos de aquello que está al servicio de nuestra vida y de otras vidas, para que nos sintonicemos creativamente con él, también con nuestro placer carnal. También hablamos del aguijón de la muerte. Va con nosotros al mismo tiempo que el aguijón de nuestro deleite por la vida. Nos hace recobrar el conocimiento cuando desconocemos o negamos los límites de nuestra carne. Nos señala más allá de esta vida. ¿Actúa en contra del otro aguijón que continuamente dice que sea? Al contrario, cuando le asentimos, nos sentimos llevados por él a otro lugar, a una última entrega, libres de todo aguijón. ¿Qué dice esa palabra que en nosotros se hizo carne, en cada uno de nosotros? Nadie de nosotros necesita enseñarle a su hermano. Dios está aquí o allá, porque yo enseñaré a todos ellos, desde el más pequeño al más grande,
porque yo perdono sus pecados. Aquí se acaba todo aguijón, y el amor comienza para todos, y todo tal como es, en sintonía con esa fuerza creadora que a cada uno guía y ama tal como es, aquí y más allá de esta vida y de esta carne. La guía. Somos guiados por un movimiento que nos lleva creativamente porque quiere la vida y está al servicio de ella. En primer lugar, al de nuestra vida, y a través de nosotros al de la vida de muchos otros. La forma más impresionante de ver y experimentar ese movimiento es cuando se unen hombre y mujer y de ese movimiento es engendrado un hijo y nace. Por más que opinen que lo hacen desde ellos porque se sienten atraídos entre sí, con toda la pasión que los atrae y hace que íntimamente se vuelvan uno, son llevados por otras fuerzas y puestos al servicio de la vida, de su vida y de la vida nueva, por toda una vida. Así como nosotros somos guiados, debemos guiar a otros. Por ejemplo, los padres a sus hijos, los docentes a los aprendices, los maestros a sus colaboradores, los jefes a aquellos que les siguen, todos aquellos que son responsables por el bien común, los ayudadores a los necesitados, los que saben a aquellos que buscan comprensiones, y los sabios a aquellos que los llevan a otras profundidades. Aquel que se niega a guiar, ¿sigue siendo guiado? Cuando nos experimentamos guiados, sabemos que somos guiados hacia la acción al servicio. Atrasado. Aquello que se atrasa a menudo llega al objetivo a pesar de todo, aun cuando no sea en el momento predeterminado. Por ejemplo, un parto atrasado. A menudo la demora resulta ser una bendición. Solo el atraso lleva un movimiento hasta el objetivo en el momento adecuado. La demora es una imagen conceptual nuestra, porque consideramos que por el atraso nos perdemos algo. Aquello que se estira más allá de nuestras expectativas, a menudo finalmente demuestra tener más fuerza y mayor alcance que en el momento deseado por nosotros y previsto originalmente. Entonces decimos, lo que tarda mucho en llegar, finalmente valió la pena. A veces, el momento adecuado es limitado. Si se le desaprovecha, se hace demasiado tarde para alcanzar un logro. Por ejemplo, el sí en una relación amorosa o el no frente a una oferta tentadora que nos quiere poner al servicio de algo que finalmente nos desorienta, que a nosotros y a otros daña en lugar de servir a nosotros y a ellos. A veces se atrasan las consecuencias de una culpa y las consecuencias de una arrogancia. Cuanto más alto y por más tiempo van, tanto más profundo es más tarde el descenso. A la inversa, a veces se atrasa el reconocimiento de una tarea porque cuestiona algo habitual, porque es vivenciado como un desafío por parte de muchos que quieren retener algo, a pesar de que su fin ya es previsible. Sin embargo, también aquí vale eso de que el momento adecuado para esto nuevo a menudo llega más tarde, independientemente del costo personal que la resistencia a esa tarea significó para aquel que la ha realizado y preparado. Esto nuevo está al servicio de otras cosas y está en otras manos. Para esas fuerzas no llega ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Sus relojes siempre funcionan con precisión. El yo. Como yo estoy solo, tan solo y puro como cuando pasé de mi origen a la existencia. Recién después me conecté con mucho de lo otro, que también desde el comienzo venía puro de ese origen.
Solo luego de ese comienzo puro, cada cual llanamente para sí mismo como un yo, empezó la interacción con muchos otros. Ellos los hicieron avanzar creativamente y al mismo tiempo les mostraban sus propios límites. Aquí me refiero en primer lugar a nuestra interacción con otras personas, a una interacción de yo a yo. También nuestro yo y el yo de ellos son creativos. Con nuestro yo causamos algo en ellos y ellos con su yo algo en nosotros. La pregunta es, ¿causamos en otros algo en sintonía con su origen? ¿Y causan ellos algo en nosotros en sintonía con nuestro origen? En uno u otro caso, ¿permanecemos puros junto a nuestro yo original, sin entregar poder sobre él a otros, como si nuestro origen y el origen de ellos estuvieran conformes con eso? En nuestra interacción con ellos respetamos a su yo original, tal como esa fuerza de vida lo había traído a la existencia creativamente. ¿Qué permitimos a otros con relación a nuestro yo puro? ¿Qué nos atribuimos nosotros frente a ellos con relación a su yo original? Solo del yo puro surge nuestra belleza, nuestra grandeza, nuestro destino. Así sucede con todos los otros yo. Solamente puros aman de manera pura. Solamente puros cumplen el destino predeterminado por su origen y cumplen la completud prefijada para ellos. En nuestro yo nos conectamos con esa fuerza creadora. En él, ella llega a nosotros. En él, nosotros llegamos a ella y nos sabemos uno con ella. En él somos únicos como cada uno de los otros yo, con los cuales interactuamos. En él logramos nuestra grandeza plena, sea cual fuere nuestro destino. Todo gran amor humano es el amor de un yo puro hacia otro yo también puro, por ser único y diferente. En ese amor, dos yo puros se toman de la mano y en él, cada uno a su manera singular se vuelve uno con su origen y en él también se vuelven uno juntos. Diferente. Lo otro es diferente a mí. ¿Cómo puede ser diferente? Solamente porque está en conexión conmigo y yo con él. ¿Quién o qué lo hace diferente? Yo, a través de mis pensamientos. A través de ellos lo separo de mí porque lo diferencio de mí. Algo puede ser diferente en diversos niveles, en el aspecto y la apariencia y en la dirección diferente que parece tomar, alejándose de mí en lugar de viniendo hacia mí. También es diferente en lo profundo. ¿En la profundidad es igual a mí o incluso lo mismo? ¿Para qué estas reflexiones? Tanto en una como en otra dirección nos llevan hacia algo diferente en lugar de alejarnos de ello. Al mismo tiempo, estas reflexiones tienen efectos de amplio alcance. A través de la dirección de alejarse, nos volvemos menos. A través de la dirección hacia, nos enriquecemos y somos más. Cuanto más todo aquello que tiende a dispersarse se aleja, tanto más es atraído nuevamente hacia un centro en el cual termina diferente. ¿Qué es ese centro del cual debemos alejarnos y al cual debemos regresar? Es el mismo origen. Por más lejos que el origen aparente impulsarnos, permanecemos en su atracción y su magnetismo. ¿Entonces lo diferente cuenta todavía? ¿También aquí somos iguales en eso, aunque aparentemente distintos? ¿Es importante si miramos hacia adelante o hacia atrás? ¿Si nos movemos hacia adelante o a la inversa? De todas maneras nos movemos en la misma órbita.
¿Qué hace la diferencia aquí? La dirección de la mirada. ¿Nos alejamos de ese centro o permanece nuestra mirada dirigida a él? ¿Desaparece entonces lo diferente de nuestra mirada? ¿O es que lo diferente, eso de lo cual creemos diferenciarnos, también dirige su mirada a ese centro? ¿A dónde hemos regresado con estas reflexiones? A nuestro igual. ¿Qué sucede con nosotros y con él? Nos encontramos con nuestra mirada en el mismo centro y nos disolvemos como diferentes en él. ¿Cómo? Atraídos por él. En él no somos ni lo uno ni lo otro, sino lo mismo. ¿Qué he descrito con esto? ¿Qué he descrito como una experiencia? El centrarnos en nuestro centro. Él anticipa qué es lo que viene y debe venir, el fin de nuestra carrera y su nuevo comienzo en nuestro interior más profundo. En ese instante, con amor, en un movimiento continuo, con todo lo diferente, con la misma mirada a ese centro, en una contemplación plena, en ese centro en quietud, con amor, en quietud. La atención. Un movimiento nos exige la máxima atención. Si la perdemos por tan solo un instante, es fácil que terminemos en una zanja. Cuanto más veloz el movimiento, tanto más despierta es la atención con la cual lo guiamos. Hay una atención pura, va más allá de lo cercano y del movimiento hacia algo más allá de ellos. Es centrada, inmóvil. Es pura porque carece de contenido. Es pura, solamente está. Así como la otra atención, aquella que guía un movimiento, también esta atención es despierta. Está dirigida atentamente hacia adelante, sin moverse. Es centrada y serena. Esta atención nunca se desvía porque se siente cautivada. Se siente atraída, aprisionada por algo que la retiene, algo que la sostiene. ¿Hacia dónde va? Espera algo, que venga algo, pero no puede venir, de lo contrario la atención despierta se acaba. Solo tiene sentido si se dirige hacia algo que aún no está allí, pero que en cualquier momento puede aparecer y reclamarnos. La pregunta es, ¿hacia quién dirigimos nuestra atención en general? ¿Vale la pena o se dirige hacia algo secundario, algo que nos aparta de lo que para nosotros es esencial? ¿Se pierde y se dispersa? También descansamos de nuestra atención. Por ejemplo, cuando hemos llegado a la meta y el movimiento se detiene, solo debemos descansar de una determinada atención. Aquella atención que es atraída por algo esencial, en la cual se trata de vida y muerte, y en ese sentido, por lo máximo, es mantenida despierta por otras fuerzas, por un movimiento que nos lleva. Es una atención hacia el interior, una entrega a eso que nos mueve de otra manera, sin que nosotros nos movamos. Esa atención es serena, contempla con quietud, despierta y descansando al mismo tiempo. Preguntas. Preguntamos cuando queremos saber algo. Por ejemplo, cuando hemos perdido la orientación y queremos saber en qué dirección debemos ir. También preguntamos por curiosidad, cuando queremos saber más acerca de una persona, algo que en nuestra opinión nos está ocultando. El otro se siente acosado por ese tipo de preguntas. Se protege ante ellas evadiendo, a menudo también confundiendo al otro con su respuesta. Verdaderas preguntas, las que tratan de algo decisivo, que al interrogador le ayudan, son respondidas gustosamente.
Llevan a un intercambio que une a ambos amablemente, en un diálogo en el cual ambos preguntan y también responden. Los dos crecen. Gracias a él, su conocimiento es ampliado y profundizado. Esas preguntas hacen progresar a ambos, estimulan y unen de manera respetuosa, sobre todo a los amantes. Sin embargo, también aquí vale, los límites personales deben ser reconocidos. Hay preguntas fútiles que sirven más bien para pasar el rato. Así de triviales son también nuestras respuestas a ellas. Esas preguntas distraen en lugar de lograr algo. Otras preguntas nos hacen volver en nosotros, estimulan como para seguir preguntando, aun cuando las respuestas que reciben se hacen difíciles porque llegan a dimensiones que escapan a nuestra percepción habitual. Por ejemplo, la pregunta por el sentido de un acontecimiento o las causas de una desgracia. Puro. Es puro lo original, lo no empañado por nada dado que permanece cerca de su origen. Nada hay que lo distraiga de él. No bien se aleja de su origen, corre peligro de ser profanado. Muchas cosas se cuelgan de él y buscan también ser llevadas. Eso sí, no de su manera propia pura, sino junto con aquello que lo empaña y a través de lo cual también pierde su pureza. Pero algunas cosas van juntas sin que en algún momento pierdan su propia pureza. Todo lo contrario. A través de lo otro logran su plenitud. Por ejemplo, el amor de un hombre y una mujer. Son puros, por sobre todo los pensamientos puros. Con ellos estamos sin imagen, sin contenido, sin expectativa, sin miedo. Están dirigidos claramente en referencia pura, más allá del bien, más allá del mal, más allá de lo correcto o lo incorrecto. Así de puros somos, yo me lo imagino así, pensados por aquella fuerza creadora que nos llamó a la existencia. Que puros nos llamó a la existencia y nos retiene en ella. ¿Esa pureza es menos o es más? Para corresponderle, ¿debemos volvernos menos? Aquí la pregunta es, ¿tengo la aprobación para proseguir con estos pensamientos sin que se vuelvan impuros, como si pudiera y tuviera el permiso de decir algo con ellos? Aquí únicamente me expongo al efecto de unos y otros pensamientos y como en ellos me siento puro o impuro. Me experimento puro si permito que esos pensamientos creadores en mí actúen como pensamientos de plenitud. A través de todo aquello que mi imaginación los limite, en su efecto se vuelven impuros. Sobre todo mediante la idea de que prefieren uno por sobre el otro, como si estuvieran dirigidos hacia más uno que hacia el otro. ¿Qué significa entonces en definitiva puro en mis pensamientos y en mi vida? Pura es la plenitud original con la cual soy pensado. Puro sigue siendo mi actuar que cumple esa plenitud. Pura sigue siendo mi vida si la vivo en su plenitud, sin rehusarle algo que la haga menos en lugar de colmada. De ahí que la referencia pura, aparentemente sin contenido, sea una referencia de plenitud. Todo contenido la hace impura. Todo contenido limita su plenitud. ¿Cómo vivenciamos esa referencia pura? La vivenciamos en la contemplación pura hacia algo infinito que en ella al mismo tiempo se evade de manera pura, inconcebible en su plenitud, y, sin embargo, estando de manera pura. Eso puro no tiene pasado, está puro de todo lo pasado, está puro de todo futuro, solo está de manera pura. ¿Cómo logramos sintonizarnos con esa pureza? ¿Cómo nos sintonizamos con su movimiento puro?
¿Cómo entramos en referencia pura con ella? ¿Cómo sintonizarnos con la referencia pura de ella hacia nosotros? En la quietud pura. ¿Seguimos con vida en esa quietud? ¿O luego de un tiempo regresamos diferentes a nuestra vida y su plenitud? Regresamos de ella con otro amor, dirigidos con pureza a todo tal como es, dirigidos a ello en su plenitud, estando en ella para todo, estando de manera pura, pudientes, estando plenamente, estando poderosamente puros y colmados al mismo tiempo. Múltiple. Todo en la tierra es múltiple. Cada planta es diferente a la otra, y cada animal y cada persona. Aún perteneciendo a la misma especie, cada uno es diferente de cada otro. La multiplicidad de todo lo que está en la tierra indica que detrás de todo ello actúa una energía creadora y una fuerza que jamás se repite. En ese sentido, esa energía y fuerza es inagotable en todo aspecto. Cuando queremos que algo se vuelva igual a otro, cuando queremos repetir algo igual o copiarlo, perdemos la sintonía con esa energía y fuerza creadora que nos ha querido únicos y que nos ha traído a la existencia, y que por lo tanto también nos guía de forma singular y de forma singular nos lleva a esa meta que nos ha conferido y determinado. Al mismo tiempo se pone de manifiesto lo múltiple, por más singular que parezca, es transitorio. Jamás puede ser lo definitivo. Ningún líder o maestro al que sigamos es capaz de establecer una conexión permanente con lo último que actúa detrás de todo. Luego de un tiempo, él debe despedirnos. Por ese motivo, sus instrucciones, cuanto más detalladas se vuelvan, tanto más nos confunden con relación a este último, predeterminado para nosotros. Entonces, lo nuestro dentro de esa multiplicidad es algo especial. ¿Puede guiar y adelantarse? ¿O simplemente va junto con mucho otro, siendo igual en ese sentido? Debemos entonces reflexionar acerca de lo múltiple, compararlo entre sí, o debemos transitar nuestro camino como si fuera el único predestinado para nosotros, dando paso por paso hasta el final, tal como podemos y debemos transitarlo. Al final, ¿seguimos siendo diferentes entre nosotros? ¿Termina allí toda multiplicidad? Sigue perdurando, eso sí, equivalente e igual. Si yo supiera. ¿Qué haría yo si supiera? ¿Haría otra cosa? ¿Qué hubiera hecho si lo hubiera sabido? ¿Qué desaproveché por querer saberlo? ¿De qué me hubiera servido? Querer saber algo con más exactitud se coloca en el lugar de algo que en estos momentos podría estar haciendo y debería hacer. Distrae de un movimiento que ya está en funcionamiento. Lo detiene antes de que llegue a la meta. Algunos dicen, si lo hubiera sabido, actuaría de otra manera. Actuaron en realidad. Reflexionaron solamente acerca de un actuar de manera que su querer saber pasó a ocupar ese lugar. A veces quiero saber qué ocurre en el mundo. Lo sé si averiguo y qué hago con ello. ¿Me significa algo para eso de lo que en estos momentos me debo ocupar? ¿Me preocupo por algo que queda fuera de mi influencia por estar mucho más allá de mis posibilidades? En la quietud me retiro de muchos querer saber. Me vuelvo tanto más quieto cuanto menos quiero saber. También en el amor llego a centrarme de una manera que está sin ser distraída por más querer saber. Porque sé lo que le sirve en este instante. A veces queremos saber la causa por la cual algo se detuvo y no avanza ya. Solamente podemos repararlo si sabemos la causa.
¿Podemos transferir esta imagen a la cotidianeidad del amor y al conocimiento a través de la comprensión y la sabiduría? La sabiduría rehúye la curiosidad y la manipulación y evade lo preciso. A veces decimos, ahora se me ocurre algo. Así a veces se nos ocurre la solución en el momento decisivo, precisamente en el instante en el cual ya habíamos abandonado el intento de encontrarla. Este conocimiento es conocimiento de vida de instante en instante. Hay mucho que ni queremos saber porque le tenemos miedo a ese conocimiento. Entonces queremos saber otra cosa, algo que pertenece al ámbito de los pretextos. Contemplación también es saber. Ese saber nos es regalado a través de una contemplación centrada. Viene a nuestro encuentro sin que preguntemos por ella. Viene a nosotros en la sintonía contemplativa, sin curiosidad, centrada hacia algo esencial. Nos hace ricos, serenamente ricos. Tener razón. Aquel que quiere tener razón y busca su razón, quiere modificar el mundo según su imagen. ¿Qué ocurre entonces en su entorno? Se defiende ante él. Tal vez siga el mismo propósito interno. También quiere tener su razón y buscar su razón. Cuando hay dos que quieren cambiar el mundo según sus conceptos, es decir, cuando ambos quieren la razón, se hace inevitable que surja un conflicto entre ellos. Si uno de ellos al final obtiene la razón y se queda con ella, ¿dónde termina? ¿Ganó o perdió algo? Con seguridad al otro, al que ha perdido el litigio. Sea en el nivel que sea, lo ha perdido como amigo. Si éste realmente hubiera perdido, se lo habría quitado de encima. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Se ha ganado un enemigo que piensa en vengarse. Es decir, reflexiona cómo más adelante él podría obtener la razón y el otro perderla. Entonces, ¿también él se lo ha quitado de encima? Lo ha transformado en su enemigo y el mismo juego vuelve a comenzar. Ese es un modelo de relaciones con consecuencias devastadoras, en el cual ambos pierden continuamente. La mayoría de los conflictos y casi todas las guerras al final se reducen a esas reglas de juego y a esas jugadas. A través de ese querer tener razón puede haber una injusticia más grande de la cual son víctimas millones de inocentes. La pregunta es, ¿pueden aquellos que quieren tener razón abandonar su razón? ¿Tienen la fuerza para dejar atrás su idea de tener razón? ¿Quiénes son en realidad aquellos que insisten tanto en su razón? ¿Quieren su razón para sí mismos o la quieren para otros? En caso afirmativo, ¿para quién la quieren tener? ¿Qué edad tienen en su sentimiento cuando insisten en esa razón? ¿Para quién la procuran? En los grandes conflictos siempre para alguien más grande que ya estuvo antes que ellos, en cuyo lugar se colocan y al mismo tiempo por encima del cual se elevan. Esta es la madera de la cual están tallados los héroes que para esa razón ponen en juego lo último de ellos, incluso su vida. ¿Son adultos esos héroes o siguen siendo niños? ¿Actúan responsablemente o ciegamente con un fervor ciego? ¿De qué les sirve ese fervor? A alguien a quien aman le muestran: por ti hago todo, expío la injusticia que otros te han hecho. Para ti consigo la razón con posterioridad. Aquellos para quienes buscan conseguir la razón generalmente ya están muertos hace mucho tiempo. También están muertos aquellos que en su opinión les han ocasionado una injusticia grave, que incluso fueron culpables de su muerte. Como muertos yacen pacíficamente uno al lado de otro, iguales entre sí en todo sentido, ambos sin razón ulterior. ¿Qué les podrían significar entonces esas razones? ¿Pueden esas razones hacerlas resucitar de los muertos? ¿O a muchos inocentes les seguirá significando la muerte?
En algunas estatuas se representa la razón como una mujer con los ojos vendados, indicando que quiere no tomar partido. A la inversa de esa razón, aquellos que quieren tener razón son ciegos de otra manera. Están ciegos ante el amor. Es cierto que actúan desde su sentimiento de amor, pero por amor hacia uno de los dos lados. No se dan cuenta de que ese amor a aquellos para quienes quieren obtener la razón con su amor, les roban la paz eterna, la paz con todos quienes junto a ellos están muertos. ¿Puede alguien ser más ciego? Esta ceguera va aún más lejos. Así como a sí mismos, estas personas que quieren tener razón se imaginan a su Dios, un Dios celoso, que de cualquier manera busca tener razón. Por ese motivo imponen la razón de ellos al mismo tiempo en nombre de Él. Por ejemplo, en el cierre del cinturón de los soldados alemanes, en ambas guerras mundiales aparecía la frase «Dios con nosotros». ¿Qué significa exactamente esa frase si la completamos? Dios con nosotros y contra los otros. En las cabezas de todos los beligerantes de ambos lados, esa frase aún sigue merodeando. Cuánta injusticia que ellos cometen a otros es adjudicada a su así llamado Dios justo y es justificada a través de él. Podría parecer que aquí yo me haya enfervorizado. Caí en el mismo riel de los otros, aquellos que quieren tener razón. ¿Puede en algún momento terminarse eso de querer tener la razón? ¿Cómo podemos dejarlo atrás y evitar esa justa razón que continuamente da a luz injusticias? Podemos lograrlo dado que bajo la influencia de nuestra conciencia continuamente hacemos la diferencia entre bien y mal y entre justicia e injusticia. ¿No es acaso nuestra conciencia tranquila la que más quebranta la justicia, la que continuamente viola la justicia de los otros? Evitamos el querer tener razón en la medida en la que nos alejamos del radio de atracción de nuestra conciencia y nos ponemos al servicio de otro Dios. ¿De qué Dios? Del Dios creador, que a todo tal como es le dio la existencia de igual manera, y que en todo momento lo mantiene en existencia y dirigido hacia Él. Este Dios, únicamente Él, nos lleva a la reconciliación. Esa reconciliación reconoce ante Él, todos son igualmente amados ante Él, todos por igual tienen el mismo derecho. Él quiere que sean tal como son, ante Él están al mismo servicio. ¿También los violadores de la justicia, aquellos que buscan tener la razón? ¿Es posible imaginarse otra cosa sin que a ese Dios lo volvamos a ser el Dios de nuestra justicia y razón según nuestra imagen? ¿Según la imagen de nuestra conciencia? ¿Cómo escapamos de esa imagen? Mediante un actuar diferente. Estamos al servicio de la vida, de nuestra vida y de la vida de otros. Estamos al servicio de toda vida, sin razones, humildes, con amor. También hacia aquellos que frente a nosotros buscan tener razón y frente a quienes nosotros insistimos todavía en nuestra razón. Estamos al servicio nuestro y de ellos de manera creativa, en sintonía con esa fuerza creadora. Confiamos en que al final ella reconcilia todo de manera creativa, porque ama a todo por igual, que lo reconcilie con clemencia, sin razones, con amor. Siguiendo con la mirada. Seguimos con la mirada a alguien que se aleja de nosotros, transitando su propio camino. De esa manera los padres siguen con la mirada a sus hijos, cuando éstos se van de la casa y se vuelven independientes. Los maestros siguen con la mirada a sus alumnos cuando el período de su aprendizaje ha finalizado y nosotros seguimos mirando a los muertos que amamos cuando ellos se van. Aquí, seguir con la mirada y acompañar mirando es lo mismo. Dejamos de insistir con la mirada a nosotros y a otros con respecto a algo que falló. Permitimos que haya pasado, sin volver sobre el tema.
Puede ser transitorio, como una excursión en otra dirección. Si logramos regresar, sabemos más. Por ejemplo, la forma en que algo funciona mejor. Esas formas de mirar son amables. Algo se aleja de nosotros, se libera de nosotros y nosotros de ello. A veces decimos que algunos quedaron con la mirada en blanco. Querían algo, pero otros en el último momento se lo quitaron. A pesar de sus expectativas y también de su esfuerzo, finalmente quedaron mirando nada. La próxima vez ellos y nosotros estaremos más alertas como para que algo así no se nos llegue a escapar y quedemos mirando nada. También a nosotros, muchos, nos eximieron con la mirada o quedaron mirando al aire por nosotros. Giramos hacia ellos una vez más, con agradecimiento por un lado y los saludamos con la mano. Por el otro lado, ¿cómo miramos hacia ellos? Ellos llevaron la de perder en una competencia. ¿Nosotros les hicimos daño por el hecho de que ellos quedaran mirando al aire? ¿Debemos y podemos lamentarlo? La competencia es un movimiento de vida y en definitiva está al servicio de ambos. También acompañamos con la mirada a aquellos que se fueron para siempre. Para ellos es más fácil irse si los acompañamos con una mirada amorosa, sin intentar retenerlos o seguirlos. Los dejamos libres. A la inversa, otros pueden acompañarnos con la mirada cuando nosotros nos vamos. Nosotros libres de ellos y ellos de nosotros. Hay algo que siempre nos acompaña, sin seguirnos con la mirada. Nuestra vida y aquella fuerza que nos mantiene vivos. Solamente porque ella nos acompaña seguimos vivos. Cuando haya llegado nuestro momento de partir de esta vida, ¿también ella nos acompañará con la mirada? ¿O nos llevará junto con ella hacia otra vida? ¿Lleva también lo que logramos al servicio de la vida y lo que permitió que nuestra vida y la vida de otros avance? ¿Hay un seguir con la mirada en ese sentido? ¿O es que avanza con nosotros hacia adelante? ¿Qué efecto tiene en nuestra vida si todo tal como es tiene el permiso de acompañarnos? Si no hay nada que nos siga con la mirada y nos acompañe con la mirada. Lo respetamos como algo que perdura. Lo tratamos de manera tal que pueda quedarse para nosotros y para muchos al mismo tiempo, plenos, ya aquí, gracias a ello. La reconciliación. En la palabra alemana Versöhnung, reconciliación, se oculta la palabra Sohn, hijo. ¿Qué hijo o qué hijos se reconcilian con quién? ¿Es el hijo que regresa a su padre como el hijo perdido de la Biblia? ¿O se trata más bien de la reconciliación de los hijos perdidos entre sí de cara a su padre compartido? En el cristianismo se trata sobre todo de la reconciliación con el Padre, empezando por Jesús, el Cristo, quien pagó esa reconciliación con su muerte en la cruz. Esa es una idea que hace parecer a Dios como inconmensurablemente cruel e irreconciliable. ¿Es digna de Dios? En nuestra realidad de vida se trata sobre todo de la reconciliación de dos hijos enemistados de un mismo Padre, que como su Padre común, por supuesto, está dirigido a todos de la misma manera con el mismo amor. ¿Cómo se logra esa reconciliación? Todos miran juntos al Padre que comparten y a través de Él y junto con Él logran la reconciliación entre sí. Se reconocen entre sí como iguales ante ese Padre. ¿Qué es lo que se oponía y se opone por sobre todo a esa reconciliación? ¿Qué es lo que se oponía y se opone a la reconciliación entre los pueblos? El hecho de que unos se consideran los privilegiados de Dios hasta tal punto que solo ellos han sido los elegidos por Él. ¿Qué más incluye esa idea? Que ellos tienen el permiso de considerarse como elegidos por su Dios, los otros como rechazados y recusados por Dios, con todas las consecuencias y las obligaciones que para ellos deducen
hasta incluso la matanza de un pueblo. ¿Dónde, entonces, comienza la reconciliación? Comienza con una imagen de Dios diferente y la renuncia al concepto de selección. ¿Podemos lograr esa renuncia? ¿Cómo podemos lograrlo mientras nos movamos en la esfera de la conciencia tranquila o buena, considerando a otros excluidos por esa conciencia y en última consecuencia también por Dios y libres para ser aniquilados? Voy demasiado lejos aquí. Cuando miramos las guerras también en nuestros tiempos, ¿cuáles son los conceptos fundamentales y los movimientos básicos de los cuales cobran y justifican su fuerza que todo aniquila? Es la convicción de ser los elegidos, también elegidos para aniquilar a otros que son diferentes. Detrás de estas convicciones está una imagen divina en la cual no solo adoramos a Dios, sino también a nuestra voluntad de aniquilación. ¿Cómo podemos escapar a esos movimientos? ¿Cómo podemos escapar a esa conciencia? Para hacerlo, no deberíamos abandonar este mundo y sus patrones de pensamiento y encontrar el acceso a otro mundo a un nivel más elevado de conciencia donde todos, por ser iguales ante la fuerza creadora que actúa detrás de todo, finalmente podemos entrar en sintonía con ella, finalmente reconciliados. ¿Podemos lograr eso por nuestra propia fuerza? Si opinamos que sí, de esa manera volvemos una vez más a colocarnos por encima de esa fuerza creadora y el viejo juego comienza nuevamente. ¿Qué nos queda en definitiva? Nos queda la humildad, tomarnos de las manos entre nosotros y juntos mirar a las víctimas de nuestra condición de elegidos y juntos llorar por ellos. Después nos miramos a los ojos y reconocemos en el otro a nosotros mismos tal como somos. Miramos hacia adelante, hacia otro futuro, un futuro reconciliado, entregados juntos a otro amor y guiados por él. Finalmente equivalentes e iguales, también igualmente culpables y ahora iguales en amor, igualmente elegidos e igualmente designados, todos iguales entre sí, brindando el mismo servicio, estando al servicio de la misma vida, el mismo amor, la misma plenitud, la misma felicidad común a todos. La decisión. Cada decisión se trata de vida y muerte. Lleva a más o menos vida. En ese sentido, no es importante cuán grandes o cuán trascendentales sean nuestras decisiones. Con relación a la vida y a la muerte, tienen el mismo alcance. Aquel que demora o posterga una decisión, aquel que considere poder escapar de ella, se ha decidido, de la misma manera por más o menos vida. Muchas decisiones son tomadas con despreocupación, sin tener en cuenta su efecto en nuestra vida. Si las evaluáramos en ese sentido, seríamos más cautelosos. Una decisión pocas veces viene sola, implica más decisiones. Sin embargo, la primera decisión es la que señala la dirección. Por ejemplo, ¿qué profesión escogemos o qué pareja elegimos para la vida? La decisión básica siempre es la decisión de vivir y de vivir la propia vida plenamente. Todas las decisiones que reducen o que prefieren algo por sobre esto acercan a la muerte. A menudo a la muerte prematura, al final prematuro. ¿Cómo tomamos la decisión correcta? De cara a la muerte. Podría ser nuestra última decisión. ¿Cuál es su efecto? Esa decisión cuenta para la vida. Al mismo tiempo, después tomamos menos decisiones, solamente aquellas que cuentan. Cuando otros deciden por nosotros, ¿para quién cuenta entonces? Cuenta a favor de la vida de ellos, en contra de la vida nuestra. Por lo tanto, en gran medida evitamos tomar decisiones por otros
y quedamos con nuestra decisión, sea lo que fuere que otros quieran decidir por nosotros. Por eso no es necesario que nuestra decisión sea una carga para nadie. En ese sentido, ellos quedan liberados de nuestra decisión. Más allá de esto hay una decisión que impera sobre nuestra vida, una decisión cuya dimensión permanece oculta para nosotros. ¿Debemos temerle o podemos confiar en ella? Si permanecemos centrados, luego de un tiempo, nos sentimos en sintonía con esa decisión y tomamos nuestras decisiones con confianza, también aquellas decisiones que significan una carga para otros. Esa decisión cuenta siempre. Cuenta para la vida, para toda la vida, incluso más allá de esta vida. Esa decisión es buena. La otra culpa. Hay dos tipos de culpa. Solo aparecen juntas, una condiciona a la otra. ¿Cuál de ellas tiene las consecuencias de mayor alcance? Aquella que condiciona a la otra culpa. Conocemos a una de las culpas en demasía porque lleva a que nos sintamos culpables. También conocemos a la otra culpa. Sin embargo, ¿somos conscientes de que condiciona a la otra y que la otra solamente existe porque ella existe antes? ¿Cómo se llama ese otro tipo de culpa? Nosotros la llamamos inocencia. El prefijo in en esa palabra es una abreviación de sin. En lo profundo señala que inocencia también puede significar contra la culpa y renegar de la culpa. ¿Por qué alguien se siente inocente? Porque se cree mejor que otros. ¿Qué hace cuando se considera mejor? Rechaza a otros que no corresponden a su imagen de inocencia. Al rechazarlos, los hace menos buenos en comparación consigo mismo, con menos derechos como para ser reconocidos como buenos. ¿Cuál es la consecuencia? Otros lo rechazan a él y se vuelven culpables como él. ¿Dónde comienza el rechazo? ¿Dónde comienza el veredicto? ¿Dónde comienza la culpa que el rechazo responde con rechazo? A menudo con la misma arrogancia que la de aquellos que originalmente eran inocentes. Al final ambos terminan en el mismo bote, al mismo tiempo rechazando y siendo rechazados con arrogancia. ¿Cómo se quitan ambos su inocencia de encima? Cuando reconocen como igual al otro, a aquel por encima del cual se habían colocado, igual a ellos, ni inocente ni culpable. No solamente nos colocamos por encima de otros y los rechazamos a nivel personal. Más allá de nosotros son la familia y los grupos más grandes a los cuales pertenecemos, incluso nuestro pueblo y nuestra religión. Junto con ellos rechazamos, más allá de las personas individuales, también a sus familias, a los grupos más grandes a los cuales pertenecen y a su pueblo y religión. Más aún, nos volvemos sus enemigos a través de la inocencia. El colmo de la inocencia, con todas sus consecuencias devastadoras, es el concepto de ser los elegidos de Dios, y de esa forma el concepto que otros son reprobados por ese Dios, lanzados ante nuestra inocencia para ser devorados. ¿Va demasiado lejos esta imagen? Lleva la inocencia al punto. Esta inocencia es nuestra sensación más primitiva, más insulsa, la que más alejada está de nuestra condición de semejantes a otros. Al mismo tiempo, los elegidos arrojan a los otros ante su Dios para que los devore. Por ejemplo, a través de sacrificios humanos, a veces encubiertos bajo otros nombres, pero por sobre todo en las guerras que llevan adelante en su nombre. ¡Qué culpa! ¿Puede otra culpa ser más grande, llevar la carga de consecuencias de mayor alcance? A través
de esa observación y su interpretación. ¿Me he elevado por encima de los inocentes, siendo aquí igual a ellos con otro signo? También ellos son víctimas de la inocencia. Nadie puede escapar a esa culpa. ¿Cómo escapamos de la inocencia después de un tiempo? Luego de que nosotros mismos, a través de ella, nos sentimos culpables de muchas maneras, y a través de ella también nos hicimos culpables. Escapamos de ella humildemente. Dejamos atrás el sentirnos los elegidos, y junto con eso dejamos atrás a aquel Dios que de esa forma nos convirtió en enemigos de otros seres humanos. Nos insertamos en sus filas de igual a igual con humildad, ni inocentes ni culpables. Junto con ellos lloramos por las víctimas de nuestra inocencia, en todos los ámbitos, y junto con ellos comenzamos a servir a la vida de muchos conjuntamente. ¿Cómo? Cuidadosamente, con amor. Les dejamos el espacio que les fue determinado desde otro lugar, predeterminado para ellos como el nuestro para nosotros. Allí, donde ya no hay algo propio sino que para todos está lo mismo, que les pertenece conjuntamente, la inocencia se acaba y junto con ella la culpa, toda culpa, y comienza la paz para todos. La paz de igual a igual con amor, con un amor abarcador, dirigido hacia todos y hacia todos sin diferenciaciones, tal como fue y como es, y tal como viene para todos sin diferenciaciones. Viene a ellos con clemencia, tal como dice una gran palabra indicadora del futuro en la Biblia. Porque esa será la nueva alianza que yo haré con mi pueblo después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse unos a otros diciendo entre sí, conoced al Señor, sino que todos me conocerán, desde los pequeños a los grandes, dice el Señor, porque les perdonaré su culpa y no me acordaré más de sus pecados. Aquí termina toda inocencia y toda culpa. Terminado. Después de un tiempo todo termina. Como hasta ahora lo único que puede hacer es terminar. A menudo dilatamos ese terminado porque queremos retener aquello que ha terminado como si aún estuviera aquí. Cuanto más dilatamos dejar que haya terminado, tanto menor será el tiempo que nos queda para lo próximo nuevo. Así, por ejemplo, dilatamos la toma de una decisión que hace mucho está pendiente, a pesar de que las probabilidades de lograrla con nuestra espera se van reduciendo, hasta que al final se terminan. Nuestro acompañar al tiempo exige que continuamente algo tenga el permiso de terminar. El terminar abre el camino para lo que viene. También para el amor continuamente hay un terminar como para que pueda proseguir. Lo mismo es válido para la vida. El amor y la vida se renuevan porque algo se terminó realmente. Lo que digo es tan natural y evidente que nos asombra que se diga. Sin embargo, ¿cuántas veces esperamos lo nuevo sin permitir que lo viejo termine? Lo arrastramos junto con nosotros como una piedra atada a nuestra pierna. Lo miramos continuamente a pesar de que complica cada paso, y miramos hacia abajo en lugar de mirar hacia adelante. Por ejemplo, una enfermedad o una molestia. La arrastramos junto con nosotros en el pensamiento y en nuestros recuerdos. Continuamente volvemos a resucitarla a pesar de que hace mucho que ella hubiera querido terminar. Hacemos lo mismo con una culpa y sus consecuencias en nosotros y en otros. A través de mi mea culpa, por mi culpa, la mantenemos viva y en los otros mediante nuestro tua culpa, por tu culpa. Con eso abandonamos nuestro paraíso y el de ellos, a pesar de tener el permiso de permanecer en él,
o de regresar a Él cuando la culpa en nosotros y en los otros pueda terminar. Con Dios, después de una palabra de la Biblia, siempre hay un terminar, porque Él dice, mira, hago todo nuevo. ¿Qué atribuimos a Dios con nuestras imágenes, según las cuales Él lleva la cuenta sobre nuestra culpa sin jamás borrarla? ¿Acaso incluso la guarda eternamente sin que ella ni sus consecuencias terminen? Es cierto que el cristianismo dice que Él nos libera de ella, pero ¿a qué precio? Cuando pensamos en el precio, ¿nos sentimos realmente libres? ¿O en todo momento tememos la próxima caída? La culpa recién puede terminar para nosotros cuando ese Dios pueda haber terminado para nosotros. ¿Cómo podemos lograr eso? Cuando nuestras imágenes de Él puedan terminar toda imagen. ¿Y dónde aterrizamos entonces? Después de nuestra excursión al cielo creado por nuestras imágenes y con el opuesto que necesariamente coexiste, volvemos a aterrizar en la tierra. Vivimos en ella, de terminar en terminar y de nuevo en nuevo, con muchos terminar y muchos nuevo, con ambos, con el terminar y con el nuevo, con aquella mirada hacia adelante que se alegra por lo nuevo venidero y esperándolo febrilmente de instante en instante, con un amor en cada instante, nuevo y más rico. Amado. Amados son todos. Aquel que vive es amado. Vive porque una fuerza creadora en cada instante con amor lo mantiene con vida. La pregunta es, ¿somos conscientes de con qué amor somos mantenidos con vida? Por ejemplo, cuando lamentamos que algo se haya dado de manera diferente a la que nosotros queríamos. Tal vez precisamente por eso fuimos resguardados ante algo peor o llevados a tomar conciencia y devueltos a la vida. En lugar de un accidente, solo quedaron las huellas del frenado. Entonces decimos que tuvimos suerte. Pero al mismo tiempo, ¿nos sentimos tomados de la mano de manera especial y amados? Si nos sentimos amados de esta manera, estando apresurados, nos detenemos. ¿De qué sirve correr hacia adelante y atrás en un tren que impertérrito, sin nuestra participación, siguiendo su riel, nos lleva a destino? En cambio, mientras tanto, podríamos dedicarnos a otra cosa. Aquí no tuve en cuenta las muchas otras situaciones en las cuales nos sentimos amados, en nuestras relaciones de persona a persona y a menudo también hacia un animal. También ellas son iniciadas y mantenidas con amor por otro amor, un amor abarcador. Amados de esta forma, podemos amar a otros de otra manera y ellos a nosotros. Podemos recordar ese amor cuando nuestro amor resulta exigido de manera tal que desesperamos por él. Sea lo que fuere que en nuestras relaciones pone a prueba nuestro amor, ese otro amor perdura en nosotros y en los otros. En nuestras relaciones se trata en primer lugar de que quedemos en ese amor, siendo conscientes de él en todo momento. A ese amor nos conduce detenernos precisamente allí donde chocamos. Internamente nos replegamos a ese amor y comenzamos a amar como él. ¿Qué significa eso? Con amor nos dirigimos a todo tal como es, sin preferir uno por sobre el otro. Amamos a los dos lados de la misma manera, y así de inmediato nos sentimos amados de otra forma, amados por ambos lados, de ambos lados amados por ese amor abarcador. Únicamente ese amor une, nos une con todo lo que hay y une a todo lo que hay con nosotros. Todo es amado en la misma manera por ese otro amor, y nosotros con todo por él. Regalado. Todo es regalado. No importa lo que tengamos, en última instancia es regalado también lo adverso, aquello que nos exige todo. ¿Dónde estaríamos sin eso? ¿Dónde estaría nuestra plenitud? Solamente con eso logramos nuestra grandeza.
aquel que no ha sufrido nada, ¿qué sabe? ¿Qué sucede con nosotros si todo lo que somos y lo que tenemos lo vivenciamos regalado desde otro lugar y lo reconocemos así? Crecemos más allá de nuestros límites. De repente cuenta otra cosa. Lo autorreferente se desprende de nosotros. Ingresamos en un espacio espiritual en el cual todo se ensambla en un infinito intercambio de asentimiento a todo como es, regalado a nosotros tal como es. Todo, tal como es, se encuentra con nosotros y nosotros a eso de manera siempre nueva, porque en ese movimiento todo se hace más. Nada queda como era. Continuamente todo crece más allá de sí mismo. Sobre todo nos es regalado lo próximo, lo nuevo. Únicamente si miramos hacia adelante y vamos a su encuentro, experimentamos todo lo que le precedió. Por más difícil que nos haya parecido, por mucho que nos haya exigido, también como regalados a nosotros, como una tarea sin la cual hubiéramos quedado rezagados y disminuidos. Solamente por él nos mantenemos en movimiento. De la misma manera, nosotros somos regalados a otros y ellos a nosotros. Nosotros nos somos regalados con nuestro destino tal como es. También aquí con todo lo que nos exige. Nos exige otro amor, dirigidos a nosotros mismos de otra manera, dirigidos a nosotros entre nosotros asintiendo, regalados unos a otros desde otro lugar, sin que podamos y debamos ser diferentes a lo que somos. ¿Cuál es el regalo más grande? Que podamos estar, que se nos mantenga en existencia, en cada instante creativamente nuevos, y todo lo demás que está con nosotros también. ¿Qué fuerza nos colocó en existencia y es la que nos mantiene en la existencia? Una fuerza infinita. Ella se nos ha regalado a nosotros, llamándonos a la existencia. Ella se nos regala a nosotros en todo instante, de manera nueva y completa. ¿Cómo le respondemos? Con entrega. También ella es un regalo cuando la logramos, de la forma que sea. En ella nos volvemos uno con nuestra base primigenia, uno en todo, finalmente uno, plenamente uno, completamente uno. ¿Así entonces nos sigue faltando algo? Aquí nos es regalado todo, con un amor eterno. Impulsados. Somos impulsados sobre todo por una necesidad. Algo se hace necesario. Se hace necesario para nuestra supervivencia. Otras cosas se hacen necesarias para la supervivencia de otras personas. Sobre todo para la supervivencia de un niño y la de aquellas personas cercanas a nosotros y que requieren nuestra ayuda. La necesidad entre semejantes nos impulsa de la misma manera en que nuestra necesidad impulsa a otros a remediar nuestra necesidad. La vida es la que nos impulsa a nosotros, la vida nuestra y la vida de otros, ya que en ese sentido la percibimos como una vida común a todos nosotros. También somos impulsados por la curiosidad. Queremos saber más, averiguar más, poder hacer más. También ese es un movimiento de vida. Más allá de la necesidad inmediata, buscamos expandirnos. Queremos ser más hábiles y más ricos. También aquí con relación a otros a los que buscamos agradar y para los cuales queremos ser importantes. De esa forma logramos más prestigio, también mayor seguridad, y aseguramos mejor nuestra pertenencia con respecto a otros de los cuales nosotros dependemos y que dependen de nosotros. Este impulso va hacia la amplitud, hacia la altura y hacia la profundidad. Queremos llegar alto y en muchos sentidos nos volvemos conquistadores de la cima
con una meta alta ante nosotros. Esa meta es definitiva y sirve para nuestro prestigio y una pertenencia garantizada, pero también a una plenitud personal, sobre todo si esa meta también sirve a muchos otros. A la inversa, nos sentimos impulsados a detenernos. Algo se vuelve demasiado para nosotros. Volvemos a sumergirnos en nuestra profundidad y nos volvemos serenos. Hay otra cosa que se vuelve importante, un movimiento hacia lo menos en lugar de hacia más, una necesidad de tranquilidad, de paz profunda. Nos es más fácil seguir a ese movimiento si nuestras otras necesidades están cumplidas y miramos más allá de esta vida y sus impulsos. Nos dirigimos hacia algo que sobrepasa esta vida. Nos entregamos a su movimiento y él nos guía hacia otra amplitud. En un primer plano ese movimiento parece como si muriéramos, como terminar, como dejar atrás la vida que llevamos hasta ahora. Sin embargo, nos guía hacia un espacio espiritual en el cual todo parece detenerse, porque todo aquello que todavía podría estar faltando ya está y todo impulso se acaba. En ese espacio, ¿estamos muertos en vida, muertos en plenitud? ¿Hay algo que desde allí nos pueda traer de regreso a esta vida? ¿Existe un impulso para eso? Existe, pero viene de afuera. Lo experimentamos como un encargo. ¿Un encargo para qué? El encargo es, por un lado, aminorar los impulsos que mantienen funcionando nuestra vida aquí, como para que se mantengan dentro de los límites necesarios. Por el otro lado, nos abre otra mirada y una expansión más allá de nuestros límites actuales. ¿Qué sucede entonces con nuestra vida aquí? Adquiere otra profundidad, sana de otra manera, sana de manera abarcadora. Encuentra otro orden, un orden que une aquello que tiende a separarse, un orden de otro amor. ¿Qué sucede con nuestra vida aquí? Sigue como hasta ahora, pero plena, con menos impulsos, orientada hacia todo de otra forma, orientada con respeto, orientada con amor. Lo mismo ocurre con el mundo en el cual vivimos. También él se dirige hacia nosotros de otra manera. También él con respeto, abierto, amable. También él siendo uno con amor con algo que lo sobrepasa infinitamente, siendo uno orientado hacia nosotros, estando de este lado y del otro al igual que nosotros, sin otro impulso más que volverse uno y ser uno. Levantados. Aquel que se pone de pie se prepara para irse. Aquel que se pone de pie se levanta logrando su altura completa. Únicamente de esa manera se encuentra con los otros de igual a igual, constituyendo un opuesto par. Solamente, habiéndonos levantado, nos estrechamos la mano para un encuentro, para un acuerdo, para una acción común. De la misma manera en que nos levantamos físicamente, nos levantamos espiritualmente. Pensamos estando levantados espiritualmente. Decidimos estando levantados espiritualmente. Resolvemos levantados espiritualmente. Nos oponemos a objeciones que nos impiden permanecer conscientes de nuestra grandeza. Y respetamos la grandeza espiritual de aquellos que se han levantado de esa manera antes que nosotros y que han pensado, dicho o impuesto algo arriesgado. Nos levantamos en contra de aquellos que buscan ser nuestros tutores, como si ellos estuvieran más levantados y nosotros ante ellos inclinados o incluso en el suelo. Los miramos frente a frente, mirándonos mutuamente a los ojos y esperamos para ver si pueden aguantar la mirada de los que se levantaron o si de repente se levantan de otra manera, también ellos más allá de sí mismos. Hablamos de un levantamiento cuando los sometidos se levantan en contra de aquellos que buscaban someterlos.
En ese sentido, en Occidente también hubo un levantamiento espiritual, la Ilustración. Continúa totalmente en acción, le falta mucho para llegar a la meta, porque son fuerzas nuevas que se ubicaron en el lugar de las antiguas. Esas antiguas que se consideraban más levantadas, de forma que otros debían levantar la vista hacia ellas y debían someterse a su punto de vista. Engañaban con las promesas que no podían ni querían cumplir. Ante ellas nos levantamos, sin estar en su contra. Si muchos se levantan juntos con nosotros, se levantan por su propia fuerza. La Ilustración continúa y sigue ganando más espacio. ¿En qué ámbitos esa Ilustración es más necesaria? En primer lugar, en el ámbito de la salud. Nos defendemos contra pretensiones y amenazas que nos someten a una obligación sin que sea justificada. Por ejemplo, la obligación de vacunaciones, la obligación de cultivar determinados alimentos, muchos de ellos manipulados genéticamente, la obligación de exponernos a peligros cuyo final ya es previsible pero que son mantenidos en secreto y disimulados. Por ejemplo, mediante ciertas antenas de transmisión o los desechos nucleares. Además, la Ilustración es necesaria en el ámbito de las relaciones humanas. ¿Cuántos hay bajo el hechizo de aquella conciencia que sigue siendo glorificada como la buena conciencia, a pesar de que todo lo que divide a personas y pueblos son consecuencias de conceptos y acciones encubiertas por la buena conciencia? Son ofrecidas por ella al precio de la pérdida de pertenencia al grupo propio, y en caso de acciones contrarias con la exclusión e incluso con la muerte. Un tercer ámbito, acaso el más abarcador, en el que la Ilustración es necesaria, son las religiones, las oficiales y las no oficiales. En ellas se manifiesta el poder de la buena conciencia de la manera más contraproducente, sobre todo porque en ellas se trata, más allá de la gracia y la desgracia en la tierra, también de una así llamada gracia y desgracia eterna. Aquí el movimiento occidental de la Ilustración ha logrado mucho, pero también ella se encontraba y aún se encuentra bajo el hechizo de la conciencia. Esa Ilustración sigue pendiente para ella. Todo tipo de ilustración requiere coraje, solo si realmente nos levantamos, y así, levantados, estamos dispuestos a mostrarla frente a otros. Ella se puede imponer, imponerse sirviendo a la vida en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo logramos ese levantamiento? En sintonía con una fuerza creadora que nos supera a nosotros y a los otros, ante la cual claudican aquellas fuerzas que consideran poder elevarse por encima de esa fuerza. ¿Cuándo? En la cima de su poder, y cuando también nosotros, confiando en esa otra fuerza creativa, nos hemos levantado con coraje. Eso sí, con amor, con un amor valiente, levantados, siendo uno con esas otras fuerzas. Somos guiados por un movimiento que nos lleva creativamente porque quiere la vida y está al servicio de ella. En primer lugar, al de nuestra vida, y a través de nosotros, al de la vida de muchos otros.